Mi nombre es Sneider Negrete, soy comunicador social periodista egresado al Politécnico Gran Colombiano. Tengo cerca de 10 años de carrera profesional y actualmente soy editor en la mesa de texto de América de la agencia EFE. Confidencial Colombia es un medio digital en el que estaba antes de incorporarme a la agencia EFE, y mi trabajo al principio era pues reportero, redactor, y a lo largo del tiempo, cerca de los casi 6 años que estuve vinculado al medio, pues estuve en muchos procesos, en producción de información, cubrimiento de grandes eventos en la vida pública nacional, y básicamente pues mi trabajo consistía en estar produciendo contenidos periodísticos para la audiencia de este portal digital que también tiene más de una década de existencia y donde se tratan temas económicos y políticos que eran básicamente los que yo manejaba en Confidencial Colombia. Este medio digital, el día a día se vivía, digamos que no dista mucho de los medios tradicionales como la radio, la prensa o la televisión. Generalmente hacíamos consejos de redacción diarios en las mañanas, donde definíamos una agenda con temas que íbamos a desarrollar a lo largo del día, temas que giraban en torno a las temáticas gruesas e importantes en materia política, económica, con previsiones de situaciones que se pudieran regenerar y reacciones que se pudieran generar sobre esos temas. Entonces, básicamente hacíamos consejos de redacción. En mi caso, pues que al final estuve como jefe de redacción durante los últimos 2 años en Confidencial Colombia, con los periodistas y los reporteros que hacían parte pues del equipo periodístico. Definíamos los temas dependiendo la importancia, pero siempre girando en torno a esas 2 matrices que teníamos, o esas 2 líneas gruesas que eran la política y la economía. Todos los temas los elegíamos y los discutíamos en los consejos de redacción que mencionaba hace un momento, y para la escogencia de estos teníamos en cuenta su importancia y su relevancia y el impacto también que pudieran generar y también el interés que pudieran despertar en las audiencias. Estamos en un momento de la comunicación que ha sido bastante interesante, a diferencia de cuando yo empecé mi carrera hace casi 20 años aquí en el Politécnico. Estaban surgiendo en ese momento los .com, los primeros .com en el país, El Tiempo, El Espectador. En ese momento tenemos un boom de medios. De hecho, pues yo trabajaba en un medio digital y eso pues ha cambiado un poco cómo es la relación de las audiencias con la información y viceversa. También tenemos en cuenta el papel o el rol que están jugando las redes sociales, donde en muchas ocasiones en los últimos años vemos que se convierten como en una plataforma, sobre todo Twitter, donde se genera muchísima información. Las personalidades o los políticos poderosos o los mandatarios básicamente hacen sus anuncios por Twitter. Entonces eso le genera un reto al periodista, porque debe estar atento no solo a lo que pasa alrededor de muchos temas, sino también atento a redes sociales para darle desarrollo a ese tipo de información, pero también con mucha cautela, porque las redes, si bien pueden ser una herramienta productiva al momento de generar contenido, también puede uno caer en la trampa de las fake news que pues como periodistas estamos expuestos, sobre todo en este momento donde pues la era digital está como viviendo su boom y pues los medios de comunicación no son ajenos a ellos. Pero básicamente la escogencia de esos temas lo hacíamos por relevancia y empezábamos como todo, pues mirando un poco de qué trataba el tema, discutiendo, mirando también con qué fuentes podíamos trabajar el tema, y sobre todo en Confidencial algo interesante es que no tenía la capacidad para competir con redacciones digitales de medios grandísimos como Semana o El Tiempo. Entonces trabajábamos en enfoque sobre los temas. Si bien pues la noticia es la noticia, lo que puede generarle interés a la audiencia es la forma como tú le cuentas la noticia. Entonces nos concentramos un poco, más que el hecho en sí, es como tratar de mirar las reacciones o las diferentes perspectivas que pudiera tener un hecho para contarlo. Hablo específicamente del rol que ejercía en Confidencial Colombia frente al tema de la selección de la información para publicar. Personalmente nunca tuve líos para publicar temas dependiendo pues a qué personaje enfocábamos la información o sobre qué tema estábamos trabajando. Sin embargo, sí había un criterio que debíamos tener en cuenta, que si bien no era camisa de fuerza, no podíamos obviarlo, y es el tema de la extensión de la información, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo donde pues lo que es noticia
en este momento deja de ser noticia a los 5 minutos y la información se consume con mucha rapidez. Sí tratábamos de publicar temas no muy extensos, pero sí tratar de contar el hecho en 200, 300, 400 caracteres para no hacer muy extenso, porque también es otro problema que generan, digamos, los medios digitales, el consumo, la lecturabilidad de un artículo. Si es muy extenso, pues si no es un tema trascendental, pues no genera el interés en la audiencia, y eso al momento de deslizar o de hacer el scroll se quedan con los 2 primeros párrafos y no bajan hasta el final. Entonces la idea era desarrollar temas rápidos, ágiles, pero que contuvieran la mayor información posible, manteniendo pues el estilo, los criterios que aprende uno en la academia, que eso es importante, que si bien se puede escribir corto, conciso, pero aplicando las pautas de redacción y por supuesto respetando a los lectores. Frente a mi trabajo en la agencia EFE, que es donde estoy en este momento, ha sido un cambio radical, por decirlo de alguna manera, frente al manejo de los temas, al manejo de la organización y también a la prevalencia que le daban a la información. Acá en Confidencial Colombia, donde estaba antes, digamos que yo me centraba mucho en temas políticos y económicos, y en mi rol ahora en la agencia pues es muy diferente, más no soy redactor, soy editor de temas, de todos los temas que produce la agencia EFE en América Latina, en América, pues de hecho en América completa, porque la Mesa América, que funciona aquí en Bogotá, tiene la función de brindar los contenidos de la agencia que se producen en América al resto del mundo. Y en la mesa de texto, que es donde yo estoy en ese momento, pues hacemos la edición y pulimos, por decirlo de alguna manera, el contenido que generan los corresponsales de las delegaciones de la agencia desde Canadá hasta Chile. Entonces ha sido muy interesante porque se entera, o por lo menos estoy más enterado de lo que está pasando en toda América, y no solo en temas políticos, sino también pues en muchas materias, en materia cultural, en materia económica. Entonces ha sido muy diferente también el tratamiento de la información, porque prevalece en la agencia por su carácter informativo y por la trayectoria que tiene EFE de darle mucha prevalencia a la información. O sea, la agencia produce 100% información, y pues también tratamos de curar y de mantener y de respetar la credibilidad que tiene y el prestigio que tiene la agencia, que pues está próxima a cumplir en la próxima década 100 años, entonces tiene también una historia, y esa historia pues se ha preservado también a través de la credibilidad y el respeto que genera y que mantiene la agencia en los medios. Mi opinión frente al tema del manejo de las agendas, si bien pueden poner sobre la mesa, no solo las agencias, los medios en general, los temas de conversación de cara a la opinión pública, yo creo que en la coyuntura en la que estamos ahora, esa dinámica puede haber variado un poco, teniendo en cuenta el papel que juegan las redes sociales, que muchas veces los temas de conversación no lo están poniendo los medios de comunicación tradicionales ni las agencias. Muchas veces los temas de conversación surgen en redes sociales y traspasan a los medios de comunicación. Lo que mencionaba anteriormente, cuando un mandatario, en el caso de Colombia, por ejemplo, el presidente electo hace un anuncio a través de sus redes sociales, si bien eso es noticia y va a ser tema de conversación, ese tema de conversación está surgiendo y no lo están poniendo los medios de comunicación como tradicionalmente se hacía con el manejo de la agenda, que todavía pues obviamente lo que dicen los medios son los temas que conversa la gente, pero pues muchas veces esos temas están saliendo de otras plataformas libres, donde la opinión pública se puede pues diversificar también y democratizar, porque de alguna manera han hecho las redes y sobre todo el Twitter eso, democratizar el tema de la opinión y poner temas ahí que trascienden y pasan a los medios de comunicación y por supuesto a las agencias internacionales. Efectivamente, la Internet y las redes sociales sí han democratizado el tema de la información. Yo recuerdo cuando estaba aquí en clases en el Poli con uno de mis profesores por allá en el año 2007, veíamos un documental que se llamaba Epic 2015, que hablaba un poco, digamos, hacía como unas previsiones o profecías, por decirlo de alguna manera, de cómo iba a ser como el cambio
y la relación de la gente con Internet. Previsiones que obviamente se quedaron cortas frente al boom que tenemos hoy en día y al hecho de que pues, con un celular uno pueda prácticamente que tener un medio de comunicación en la mano. Podemos tener un micrófono, una cámara, escribir una nota y por supuesto tener las plataformas de las redes sociales para transmitir esa opinión o esa información. Y también lo estamos viendo con redes sociales que han surgido últimamente, como el caso de TikTok, por ejemplo, que líderes de opinión, por ejemplo, para las nuevas generaciones, no son los mismos líderes de opinión que consideran los medios tradicionales. Ahora los líderes de opinión para las nuevas generaciones puede ser un youtuber o un tiktoker, que es el término que se ha usado recientemente pues, para estos personajes que han surgido en estas plataformas, y le genera más credibilidad a las nuevas generaciones, por ejemplo, el hecho de que un tiktoker le cuente en 1 minuto y medio o en 30 segundos un hecho, que verlo en televisión o escucharlo en radio. Entonces yo sí creo que se ha democratizado no solo el acceso a la información, sino que también se ha diversificado la información para que le llegue de formas diferentes a las audiencias. Yo sí creo que los periodistas somos periodistas efectivamente, pero somos seres humanos y también somos ciudadanos. Tenemos nuestras propias convicciones que pueden en alguna manera incidir, por lo menos en la visión que uno tenga de los temas. Pero yo creo que, y hablo pues personalmente por mi ejercicio, más allá de mis convicciones políticas, religiosas y mi condición social, yo creo que prevalece el hecho de que estemos informando, y la información debe ser limpia y estar libre de sesgos en esas materias, más allá de las convicciones que tú tengas, por lo menos al momento de informar. Otra cosa es que tú puedas expresar una opinión frente a un hecho concreto donde sí puedes aplicar y tener en cuenta tus creencias políticas o religiosas, pero al momento de informar, lo ideal es que la información no esté contaminada por tus creencias políticas, religiosas o por tu condición social o por tu contexto, porque al fin y al cabo es información y la información debe mantenerse limpia y neutral. La opinión es otra cosa, pero creo que si bien tenemos y somos ciudadanos y podemos construirnos una opinión propia de muchas cosas, esa no debe interferir al momento de dar una información. Entonces es como el consejo: dividir muy bien y tener muy claro, si estás informando, estás opinando. Ahora, eso en la práctica en los medios tradicionales no lo estamos viendo, porque nos venden un producto de información donde te disfrazan información con opiniones que obviamente están sesgadas, y sobre todo en materia política te venden información o te brindan información, y hablo específicamente de la radio. Vemos algunos productos que se supone que tienen un carácter informativo, pero pues en esa información te están disfrazando el sesgo ideológico del director del programa o del medio. Entonces es complejo, pero el consejo es: para ustedes que están empezando, al momento de informar, traten de hacerlo con la mayor neutralidad posible, que aunque bien hablamos de la neutralidad y puede ser subjetivo en muchos casos, pues traten de hacerlo lo mejor posible. Si están informando, informen, porque pues al final el hecho es el hecho. Ya cuento aparte es que ustedes puedan expresar una opinión frente a ese hecho, pero si van a informar, traten de hacerlo de la manera más objetiva posible. Del reto que tienen los medios frente al carácter también empresarial, porque pues, los medios tienen un carácter social, pero pues, hay que tener en cuenta que los medios también son empresas y son negocios y responden a los intereses de los dueños de esas empresas. Entonces, es difícil porque en muchas ocasiones existe también la autocensura, o por lo menos una mordaza de cara a los periodistas que no pueden hablar con libertad o no pueden informar con libertad frente a ciertos temas, porque entrarían a tocar los intereses de esas compañías que están detrás de los medios. Entonces, si la pregunta concreta frente al reto, yo creo que estaría en tratar de ejercer el periodismo libre sin llegar a autocensurarse, que puede ser difícil, y tratar de prevalecer el tema siempre de la información y el carácter social que nos enseñan desde la academia que tiene el periodismo al momento pues, de responder información o brindar información a las audiencias. Eso sin descuidar pues también ese papel y ese carácter corporativo que puede llegar a tener
la información. Eso lo vemos de pronto reflejado en situaciones donde hay algún escándalo, por ejemplo, que toque a la corporación o al grupo empresarial que esté detrás del medio, pero pues la invitación es, como siempre, a tratar de respetar ese carácter social que tenemos los periodistas y los medios, más allá de que esté por encima el tema corporativo. Frente al cubrimiento que se hizo, por lo menos al cubrimiento que hicieron los medios nacionales del proceso electoral que pasó en Colombia, personalmente creo que fue desastroso. No recuerdo, digamos, que los medios tomaran partido, porque literalmente muchos medios se casaron con un candidato tratando de atajar al que finalmente ganó. Entonces, el cubrimiento de los medios nacionales, y yo creo que también en parte a lo que conversábamos hace un momento de los intereses que hay detrás de las corporaciones que manejan los medios, en el cubrimiento político fue desastroso, muy diferente a lo que pasa con el cubrimiento que hicieron medios internacionales que trataron de mantener la información. Si tú consumías información de medios internacionales, la veías un poco más, digamos, neutral, por decirlo de alguna manera, frente al cubrimiento que hicieron medios nacionales que trataban se casaron con un candidato y trataban de vender al otro y mostrar los intereses del otro, a pesar de que el otro pues tampoco, por decirlo de alguna manera, se ayudó, porque ese proceso pues estuvo bastante complicado. Pero personalmente creo que el cubrimiento que se hizo en Colombia, por lo menos los medios nacionales grandes, frente al tema electoral, fue desastroso. Y creo que sería un buen ejemplo para las nuevas generaciones, para mostrarles cómo no se debe hacer periodismo, porque se casaron y pues más que periodismo, algunos periodistas se convirtieron en activistas con micrófono, trataron de incidir en el proceso electoral. Frente a las, digamos, por decirlo de alguna manera, las debilidades que encontré al momento de empezar a ejercer el periodismo, hablo digamos, en general. Creo que es importante que desde la academia se brinde más allá de los conceptos teóricos de la comunicación, al momento de ejercer en la práctica, sobre todo el periodismo, importante tener claro el contexto. Creo que es fundamental para desarrollar cualquier tema tener contexto y también ofrecerle a la audiencia el contexto. Ha sido una situación muy particular que me he encontrado a lo largo de estos años ejerciendo pues, el periodismo. La falta de contextos en muchos temas no solo hace que el periodista brinde una información de manera, no sé si decirlo errada, pero sí de pronto incompleta, y esa información pues al llegar incompleta a la audiencia también va a hacer que se genere pues como una bola de nieve o ese efecto de información sin contexto, y crear también pues lo que hemos visto con la ola de las fake news y todo este cuento de la desinformación. Entonces, es importante siempre el contexto, manejar el contexto, hablar y conocer sobre lo que se está hablando, eso es importante. A lo largo pues, de mi formación que destaco, cuento aparte que sea egresado del Politécnico, creo que tuve muy buenos profesores en todos los campos al principio de la carrera, con las nociones básicas de las teorías, de los procesos de redacción, la producción periodística, con los énfasis, por lo menos los énfasis de prensa, de radio y de televisión que yo vi a finales de la primera década de este milenio. Estamos hablando de hace ratico, cuando pues por lo menos las dinámicas digitales estaban, pero no estaban tan concentradas o no tenían el boom y la importancia que tienen ahora. Entonces creo que las nuevas generaciones de periodistas están viviendo una época bastante interesante, porque si bien hay retos y hay riesgos, también hay mucha oportunidad en las nuevas plataformas de poder ofrecer contenidos diversos a las audiencias y poder acercar temas a las audiencias a través de estas nuevas plataformas. Entonces destaco eso, apropiense de estas herramientas y repito, importante, siempre tengan claro el contexto, tener el contexto definido de cualquier temática en la que se vaya a hablar. Para hablar de la moda hay que saber
digamos, todo lo que representa la moda. Para hablar de política, pues hay que saber cómo funciona la política. Para hablar de economía, pues por supuesto hay que saber cómo funcionan todos estos temas económicos detrás. Entonces, clave e importante tener siempre claro y conocer el contexto. Politécnico Gran Colombiano.